Plenitud FM presentamos el mensaje de la palabra de Dios. Te invitamos a quedarte junto a nuestra sintonía para poder ser bendecidos por Dios a través de una palabra que esperamos pueda cambiar tu vida. Alista tu corazón para poder recibir el mensaje de la palabra de Dios. Como siempre, en plenitud. Amén. Que el Señor le bendiga, hermanos. Vamos a ir inmediatamente a la palabra de Dios, a aprovechar este tiempo especial que Dios nos da. Vamos a ir al libro de Jeremías, en el capítulo 2. Libro de Jeremías. En el capítulo 2 vamos a leer desde el verso 5 al 13. Jeremías 2, 5 al 13. Saludamos a todos los hermanos que están a través de la radio también. Nos están escuchando a través de internet. También les deseamos bendiciones a todos. Amén. Jeremías capítulo 2, verso 5. Le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así ha dicho Jehová: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Y no dijeron: ¿dónde está Jehová, que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón ni allí habitó hombre? Y os introduje en tierra de abundancia, para que comieseis su fruto y su bien. Pero entrasteis y contaminasteis mi tierra, e hicisteis abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras de lo que no aprovecha. Por tanto, contenderé aún con vosotros, hijos de Jehová, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. Porque pasad a las costas de Gitín y mirad, y enviad a Sedad, y considerad cuidadosamente y ved si se ha hecho cosa semejante a esta. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Mi Dios, en el nombre de Jesús, damos gracias por este tiempo especial. Tu presencia es maravillosa en nuestras vidas, Señor. Qué hermoso, qué especial será, Señor, cuando estemos por una eternidad contigo, Señor. Cuando llegan estos momentos, Señor, nadie quiere salir de ese momento especial. Tu presencia, Señor, nos llena. Tu presencia provoca el gozo en nuestros corazones. Y, Señor, te adoramos. Y de verdad que te amamos con todo nuestro corazón, Señor. Lo único que anhelamos y deseamos es serte fieles y servirte a ti. Ayúdanos, Padre, para permanecer en esa condición, siendo fieles, amándote por sobre todas las cosas, Señor. Que no haya nada que robe, Padre, el amor que nosotros tenemos hacia ti. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora pedimos que a través de su Espíritu Santo usted nos pueda hablar. Use mis labios, Señor, para ministrar tu palabra en esta tarde. Que tu palabra pueda tocar nuestras vidas, nuestros corazones. Haznos sensibles a tu voz, Señor, sensibles a tu palabra. Y que esta palabra, Señor, pueda hablarnos a cada uno de nosotros. Pon en nosotros, Señor, esa humildad de reconocer nuestra condición. Y si hay algo que tú nos vas a hablar, Señor, que podamos nosotros recibirlo en nuestros corazones y poder cambiar aquellas cosas que no están bien. Y si estamos bien, Señor, viviendo tu
tu palabra que nos podamos gozar, porque de verdad estamos siendo fieles a ti, y eso es lo que usted busca de nosotros. Gracias te damos, Padre, porque siempre tú estás ahí para bendecirnos, para tocarnos, para hablar a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, damos gracias. Amén y amén. Muy bien, puede tomar asiento. El tema que quiero compartir en esta tarde le he puesto un título como una pregunta. Es una pregunta que Dios nos hace tal vez a muchos. Y dice: ¿qué maldad hallaste en mí que te alejaste? Dios le pregunta a su pueblo. Y yo creo que cuando Dios hace esta pregunta, hay una tristeza en Dios, un dolor en Dios. Porque de verdad ningún hombre, ninguna mujer podría encontrar algo malo en Dios. Nosotros nunca podríamos decir que Dios no ha sido fiel con nosotros. Todo el tiempo que nosotros hemos conocido a Dios, Él ha sido demasiado fiel con nosotros. ¿Lo cree usted? Dios ha sido muy fiel. Él dice la palabra que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel a lo que su palabra nos habla, a lo que su palabra nos enseña. Él no cambiará su palabra aunque nosotros seamos infieles. O sea, si nosotros nos volvemos a Él, estamos en una condición incorrecta y nos volvemos a Dios, Dios seguirá actuando de acuerdo a su palabra y provocará bendición en aquellos que se arrepienten. O sea, ahí es la fidelidad de Dios, el amor especial del Señor. Y aquí dice en el verso 5: así ha dicho Jehová, hablando Jeremías al pueblo de Israel. El pueblo de Israel se componía de la casa de Israel y la casa de Jacob, que era lo que componía todo el pueblo de Israel. Y Jeremías le estaba hablando aquí al pueblo en general y haciéndole esta pregunta, y le dice: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres? Porque la realidad, hermano, cuando un padre se aleja de Dios, su descendencia se aleja de Dios. Entonces los padres, los que Dios sacó de la tierra de Egipto, que los libertó, que los llevó a una tierra prometida, a una tierra donde fluía leche y miel, se apartaron de Dios, y eso provocó que su descendencia también se alejara de Dios. Entonces es importante entender que la pregunta va aquí directa al pueblo, pero hablando con respecto a sus padres, porque todo lo que los padres hacían lo transmitían a sus hijos. Recuerde que la enseñanza decía, Dios le habla al pueblo que los padres estaban encargados de ministrar a sus hijos, y dice que ellos debían repetir la palabra estando en su casa, cuando se acuesten, cuando se levanten, ponerla ahí en los dinteles de la puerta. ¿Por qué? Porque ellos tenían que anunciar la palabra de Dios cuando fueren por el camino. En todo momento hablarle a sus hijos, enseñarle a sus hijos. Pero si esos padres se alejaron de Dios, difícilmente que sus hijos pudieran recibir la instrucción. Porque ellos no tenían la palabra que nosotros tenemos, no tenían la Biblia. Un hijo no podía conocer lo que Dios había hecho con el pueblo de Dios si no se lo daban a conocer sus padres. Por eso Dios tenía profetas que cada cierto tiempo le iban a recordar al pueblo lo que Dios había hecho con ellos. Porque el pueblo se olvidaba fácil. Nosotros los seres humanos somos rápidos para olvidar lo bueno, pero lo malo no lo olvidamos. Si alguien nos dañó hace 20 años atrás, nos acordamos como que fuera hoy. Pero si Dios nos bendijo hace 2 semanas atrás, ya lo olvidamos. Ya no lo tenemos de recuerdo, ya no lo recordamos, ya no entendemos que fue Dios que hizo aquel milagro, que nos dio aquella bendición. Pero lo malo siempre está en nuestro recuerdo. Somos así los seres humanos, ¿no? Y mayormente los cristianos somos así.
Y dice aquí que Dios a través de Jeremías le pregunta al pueblo: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí? O sea, el pueblo de Israel se alejó de Dios, se apartó de Dios, no quiso nada más que tener a Dios en su vida. No lo quisieron tener, no quisieron tener a Dios para que les guiara, para que les corrigiera. No lo quisieron en sus vidas y se alejaron de Dios. Nosotros a través de la palabra entendemos que no es Dios que se aleja de nosotros, somos nosotros los que nos alejamos de Dios. Porque a veces en los tiempos difíciles el hombre pregunta: Señor, ¿por qué te alejaste de mí? No es así. Dios no se aleja de nosotros. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Significa que cuando el hombre y la mujer acepta a Cristo, Dios siempre va a estar ahí con él. El problema es que nosotros nos alejamos de Dios y no buscamos su ayuda. Entonces aquí Dios le pregunta al pueblo y le dice: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí? Y nosotros podríamos preguntarnos también: ¿qué malo hemos encontrado en Dios que no le hemos servido como corresponde? ¿Qué excusa tenemos nosotros para no servirle a Dios como Él nos pide? Si nosotros empezamos a recordar y estamos igual que el pueblo de Israel, estábamos esclavos en el mundo, estábamos perdidos, sin esperanza, y Dios nos encontró, Dios nos libertó, nos dio una nueva vida, cambió nuestra vida, cambió nuestros pensamientos, cambió la dirección que llevábamos, nos hizo sus hijos y ahora nos hemos apartado de Él. Y el pueblo de Israel estaba igual que nosotros. El pueblo ya se había olvidado de la esclavitud. Se había olvidado. Veían la esclavitud como algo bueno. Es ridículo que un hombre que ha sido esclavo vea la esclavitud como algo bueno. Pero el pueblo lo hacía. Cuando el pueblo iba por el desierto, ¿de qué se acordaban? De Egipto. Se acordaban que ellos tenían alimento en abundancia y decía que comían allá todo de balde. Se acordaban de los puerros, de los melones, de los ajos, de la cebolla. Se acordaban de todo eso y que la comían de balde. Y no era así. Entonces cuando el cristiano, hermano, comienza a alejarse de Dios, empieza a recordar al mundo y empieza a caminar hacia el mundo y empieza a ver al mundo como algo bueno, como algo agradable, como algo atractivo, y el mundo le ofrece muchas cosas y el cristiano lo acepta. Y es por eso la pregunta de parte de Dios aquí: ¿qué maldad encontraron vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad? ¿Qué es lo que es la vanidad? O sea, aquello que nos da a nosotros alegría, gozo, transitorio, pasajero, pero a la carne. La vanidad es aquello que nos lleva a sentirnos gozoso, alegre por un rato. Es como aquel hombre que va a una cantina y bebe y está alegre, pero después que se le pasa el efecto del alcohol, vuelve a su realidad sin esperanza, destruido totalmente. Pero el cristiano no necesita aquello. Por eso es que Dios nos habla aquí que el mundo nos va a ofrecer todo eso. Vanidad, que usted se sienta bien, que se sienta importante, que se sienta atractivo para otras personas. Pero Dios habla aquí que cuando ellos se alejaron de Dios, se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. O sea, el cristiano cuando se aleja de Dios no produce frutos. O sea, es un hombre, una mujer vana. Todo lo que hace no va a ser efectivo, no va a ser agradable, no va a producir frutos que Dios nos pide a nosotros como cristianos. Por eso que a veces vemos a gente dentro de la iglesia que no tiene frutos para nada. No tiene frutos. Lo miramos y buscamos y tratamos de encontrarle algo que pueda mostrarnos que hay un fruto y no lo encontramos. Porque el hombre, la mujer se ha ido alejando, apartando de Dios y se ha hecho vano. Y dice aquí: y no dijeron,
O sea, ellos no preguntaron, ellos no les pasó por su mente de preguntar: ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto? Se da cuenta que el profeta le recuerda ahí, le recuerda al pueblo. Jeremías le dice al pueblo que ellos se habían olvidado del Dios que los sacó de Egipto, que los hizo subir de la tierra de Egipto. ¿Cuántas veces ha pasado por esos momentos que se ha olvidado de Dios? Que se olvidó de cómo Dios lo sacó del mundo, que ya se olvidó de la tristeza que el mundo le había dado, que ahora ya no se acuerda del dolor y el sufrimiento que tenía en el mundo, de la angustia que tenía en el mundo. Algunos estaban atrapados en el alcoholismo, otros estaban atrapados en la droga, otros estaban atrapados en muchas cosas que estaban destruyendo su vida, y vinieron al Señor y el Señor los cambió, pero hoy ya se han olvidado, ya no se acuerdan. Todos miran hacia atrás y dicen: yo era una buena persona. No, yo nunca fui una persona mala. Nos olvidamos de lo que fuimos. Nos olvidamos de dónde el Señor nos sacó. Recuerda lo que David decía, que Dios los sacó del lodo cenagoso. Dice: puso mis pies sobre la roca y enderezó mis pasos. Eso es lo que Dios hizo. O sea, Dios nos sacó de ahí del barro, nos levantó, nos puso en la roca firme y enderezó mi caminar. Pero nosotros nos hemos olvidado de aquello a veces. Y el pueblo de Israel estaba en esa condición. Ahora estaban en la tierra que Dios le había prometido. Ahora ellos estaban siendo bendecidos. Había abundancia para ellos, pero se habían olvidado de dónde salieron. ¿Cuántos de nosotros estamos en la misma condición? Nuestra casa abrigadita en el invierno, no hay frío, estamos contentos, Dios nos ha bendecido con todo, pero nos olvidamos cuando el Señor nos alcanzó. No teníamos nada, no teníamos paz en nuestros corazones, estábamos tristes, estábamos angustiados, y Dios nos alcanzó. Y fuera de alcanzarnos, de bendecirnos en nuestra vida espiritual, te bendijo en la área material. Pero ahora no te acuerdas, ahora se te ha olvidado, ahora ya no tomas en cuenta a Dios. Y Dios dice aquí, y le pregunta a través de Jeremías, que ellos no se preguntan a sí mismos: ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto? O sea, Dios los llevó por lugares, hermanos, que nadie había transitado antes. Dice que los condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada. Eso es lo que hizo Dios. Dios lo hizo caminar por un desierto para que ellos entendieran que el Dios poderoso que lo había sacado de la tierra de Egipto tenía el poder para proveerles y que nada le faltara. Hermano, no es tu capacidad, no es tu trabajo, no es tu profesión la que te da lo que tú necesitas. Es el Dios todopoderoso que te bendice y multiplica lo que tú recibes cada día. Pero a veces el hombre se ha olvidado de Dios. Se ha olvidado de este Dios poderoso. El pueblo se había olvidado de cómo Dios los condujo por el desierto. Y nada le faltó. Nada le faltó. ¿Te ha faltado algo de que conociste a Dios? Dios siempre ha estado ahí. A pesar de tu infidelidad, a pesar de mi infidelidad, Dios ha estado ahí. Y Él nos ha bendecido y ha provisto y nos ha consolado muchas veces. Pero Él busca hombres y mujeres que le sean fieles, hombres y mujeres que entiendan que el Dios que los llamó es un Dios poderoso, un Dios grande, pero también es un Dios santo y un Dios que busca que nosotros le adoremos de verdad y que le sirvamos de verdad. Y aquí dice que Él los condujo por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte. Porque, hermano, cuando una persona anda por el desierto y no tiene dirección hacia dónde va, se va a morir, porque no va a encontrar agua, no va a encontrar lo que su vida necesita. Está una tierra despoblada, una tierra seca, una tierra desierta. Pero Dios los guió por ahí para hacerle entender su poder. Pero ellos no lo entendieron. Dios también te va a llevar por desiertos para hacerte entender el poder de Él. Pero cuántas veces el Señor nos ha llevado por desierto, por momentos de soledad, momentos difíciles en nuestra vida, y no aprendemos nada.
Dios tiene que volvernos a pasar por el desierto. Ya nos lleva no sé cuánta vuelta como el pueblo de Israel, que dio 40 años vuelta en el desierto, y nosotros estamos en la misma y no aprendemos. ¿Cuántos años lleva por el desierto? Y dice, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre. No podía vivir gente. No había como una persona se pudiese mantener o tener lo que él necesitaba para vivir. No podría sobrevivir en aquel lugar, pero Dios lo llevó por ahí. Dios te va a llevar por lugares donde nadie ha transitado antes, para mostrarte tu poder, mostrarle el poder de Dios, para que tú entiendas quién es el Dios que te llamó. Pero Dios lo hace con un propósito, para que aprendamos a depender de Él, para que aprendamos nosotros quién es Dios. Dios, hermano, es ese ser todopoderoso que para Él no hay nada imposible que no pueda hacer. Pero cuando el hombre aprende a depender de sí mismo, hermano, se va a ir alejando, apartando de Dios, porque cree que es su capacidad, porque cree que es su trabajo, porque cree que son sus habilidades las que le mantienen en esa condición, y se ha olvidado de Dios. Y dice aquí: y os introduje en tierra de abundancia. O sea, lo llevó por el desierto donde no había vida y lo introdujo en una tierra de abundancia para que comiese su fruto y su bien. Pero entrasteis y contaminasteis mi tierra e hicisteis abominable mi heredad. Qué tremendo. El pueblo de Israel, a pesar de pasar por un desierto, a pesar de haber estado 430 años esclavo en Egipto, fue por el desierto, llegó a una tierra donde había abundancia, pero a ese pueblo no le importó la santidad de Dios. Ese pueblo pecó delante de Dios. Ese pueblo se alejó de Dios y contaminó la heredad de Dios. Dios a nosotros nos ha dado algo tan especial, que es la salvación. No hay nada que pueda comprar o pagar el precio de la salvación. No hay nada. Solo fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo y la sangre derramada en la cruz la que provocó en nosotros que tuviésemos salvación. Pero nosotros muchas veces hemos contaminado esa salvación que Él nos dio. La hemos corrompido. Hemos provocado que eso sea abominable para otros. Que otras personas no vengan a Dios. ¿Por qué? Por nuestra condición de vida, por cómo nosotros vivimos, cómo nosotros actuamos, cómo nosotros nos comportamos. Y Dios le dice al pueblo: ustedes entraron y contaminaron mi heredad e hiciste abominable mi heredad. Y comienza a decir: y los sacerdotes dijeron, o sea, los líderes espirituales del pueblo dijeron: ¿dónde está Jehová? O sea, aún los líderes no entendían dónde Dios estaba, porque todos se habían alejado, todos se habían apartado. La pregunta normal del que se aparta de Dios dice: ¿dónde está el Señor? ¿Dónde está el Señor? Yo lo necesito, yo quiero que me ayude. ¿Dónde está? Tú sabes dónde Él está. La palabra de Dios dice que Él no habita en templo hecho por manos de hombres, sino habita en el corazón del hombre. Y dice en el libro de Corintios: ¿no sabéis que soy el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Entonces eso significa que Dios habita en nuestro corazón. No necesitas andar preguntando dónde está Dios. Dios está en nuestra vida a través de su Espíritu. Y entonces cuando el hombre entiende dónde está Dios, este pueblo no lo entendía. Y ellos preguntan: ¿dónde está Jehová? Eran los sacerdotes. Y los que tenían la ley, dicen, no me conocieron. Los que tenían la ley, los que eran responsables de hablarle al pueblo cuál era la forma de vida, cómo debían vivir, dice, ellos no me conocieron. ¿Cuánta gente dentro de la iglesia no conoce a Dios?
hablan de Dios. Pueden hablar de toda la ley de Dios, pero no conocen a Dios. Porque a veces, hermano, el saber de la palabra, el conocer de la palabra no te lleva a conocer a Dios. El conocer a Dios significa una relación íntima con Él, el tener un encuentro genuino con Dios y entender quién es Dios para tu vida. Por eso es que aquí dice que los que tenían la ley, dice, no me conocieron. Y los pastores, nosotros los pastores, dice, se rebelaron contra mí. ¿Cuántos hombres de Dios hoy se han rebelado en contra de Dios? ¿Cuánta gente ya no le interesa a Dios? Hermano, están en un púlpito, predican en un púlpito, pero no predican esta palabra, no anuncian esta palabra, no enseñan al pueblo cómo debe vivir. ¿Por qué? Porque no les interesa a Dios. Porque lo único que le interesa es la gente. Anoche explicábamos, hoy día no me acuerdo cuándo ya, anoche parece en la vigilia explicábamos que Dios nos llamó no para agradar a la gente. Dios nos llamó para agradar a Dios. Y le guste o no le guste, el líder, el pastor, el siervo de Dios está para agradar a Dios. El apóstol Pablo dice en el libro de Gálatas, y él explica, dice, si yo todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. O sea, cuando Dios te llama, hermano, cuando Dios llama a un hombre, es para agradarle a Dios. Y cuando el hombre agrada a Dios, llevará y entregará una palabra que edifique, que bendiga, que corrija al pueblo, que enderece al pueblo en la dirección correcta. Entonces aquí dice la palabra de Dios que aún los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovechan. ¿Sabe quién era Baal? Era el jefe de todos los dioses, de todos los ídolos. Y Baal era el dios de la fertilidad. O sea que cuando hacían celebración a Baal era toda una orgía sexual. Entonces el pueblo de Israel se sentía atraído por esa celebración. Jezabel fue la primera que empezó a adorar a Baal ahí en Israel. Y ella introdujo a todo el pueblo a la adoración a Baal porque había una abominación y una aberración sexual. ¿No es el tiempo que estamos viviendo hoy? La gente hoy está siendo corrompida por la sexualidad. Toda la gente está metida en la sexualidad. No es que lo sexual sea malo en el matrimonio. La Biblia dice que el sexo es santo en el matrimonio, pero fuera del matrimonio es abominación a Dios. Y entonces estaban todos metidos en aquello. Y ahora el pueblo de Dios está en la misma condición. El pueblo de Dios está metido en el pecado sexual. Y dice aquí que ellos, los profetas, comenzaron a profetizar en nombre de Baal. Que significa que los que tenían que entregar una palabra de Dios llevaban al pueblo a que se apartara de Dios y viviera en el pecado. ¿Cuánta gente hoy dentro de la iglesia predica? No, si no es malo, si tú te puedes separar y volver a casar, no importa, hazlo nomás. Tú puedes convivir y probar un tiempo, y si estás bien te casas, o si no te apartas. O sea, esa es la vida hoy en el mundo y también la vida dentro de la iglesia cristiana. No hay una santidad para Dios, no hay un respeto para Dios. ¿Por qué? Porque el hombre se ha comenzado a alejar de Dios. Y alejándose de Dios, aunque Dios le hable, no podrán oírlo. ¿Por qué? Porque Dios está para ellos lejos. No es que Dios se haya alejado, sino que para ellos Dios está lejos. Y dice más, por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé, porque dice, pasad a las costas de Quitín y mirad. Y dice, y enviad a Sedad y considerad cuidadosamente y ved si se ha hecho cosa semejante a esta. ¿Acaso dice alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? ¿Sabe que la gente, a pesar de saber que un ídolo no puede hacer nada por ellos siguen adorándolo?
Ellos todos los 20 de enero van para Yumbel, otra fecha van para allá, para Sor Teresa de los Andes, se mandan para allá, para La Tirana, se mandan para Ovalle, en el Niño de Sotaquí, para allá Andacoyo, la Virgen de Andacoyo, y todos esos montoneras. Pero a la gente no le importa. ¿Por qué? Porque para ellos acallan su conciencia llevando algo, ya está listo por todo el año. Y pueden hacer lo que quieran y el próximo año nuevamente van y hacen un sacrificio y quedan listos. Pero el Dios Santo no vive de esa manera. El Dios Santo nos pide todos los días santidad a Él. Esa es la diferencia. El pueblo, hermano, aquellos que no tienen a estos ídolos, aunque no son dioses, ellos no lo dejan por nada. Usted es una persona, aún aquellos que tenían una diferente religión y usted les predica del Señor, no quieren deshacerse de sus ídolos. No, yo lo voy a guardar aquí. No, esto me lo dejó mi abuelita, mi tía, y lo guardan ahí. ¿Por qué? Porque para ellos son importantes, pero nosotros los cristianos dejamos a Dios en cualquier momento. Lo abandonamos, lo botamos, lo despreciamos a Dios en el momento que queremos. Por eso que Dios le pregunta, mire, vayan ahí a Quitín, a Cedar, consulten, vean, ¿acaso ellos han abandonado a sus dioses? Y le dice más, aunque ellos no son dioses, sin embargo, dice, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. O sea, el pueblo de Dios había menospreciado la gloria de Dios. El pueblo había dejado la presencia de Dios. Cuando usted adoraba al Señor hace poco rato atrás, ¿usted cambiaría eso por una adoración a un ídolo? ¿Un ídolo alguna vez tocó su corazón y lo hizo alegrarse? ¿Sabe qué? Dios toca nuestras vidas. Y cuando tú vienes dispuesto, Dios te toca y Dios te hace alegrarte, gozarte. Y eso no es un gozo pasajero. Él provoca un cambio en tu vida y en tu corazón. Y Dios le dice al pueblo, mira, ustedes han trocado su gloria y me han cambiado por algo que no aprovecha. Hermano, el mundo no te va a aprovechar para nada. El mundo no te va a ayudar en nada. El mundo te va a destruir. Porque la palabra de Dios y Jesús mismo hablando en Juan 10:10 dice que el ladrón no vino sino a hurtar, matar y destruir. Él vino a hurtar, a matar, a destruir. Pero dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. O sea, Dios nos ha dado a nosotros una vida abundante. ¿Y por qué lo vas a cambiar por lo que el mundo te ofrece? ¿Has encontrado paz en el mundo? La Biblia dice, y Jesús hablando, la paz os dejo. El mundo tiene una paz que es pasajera, pero Él dice, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. O sea, la paz que Dios nos da, hermano, no necesitas tú estar en una fiesta, no necesitas tú buscar a alguien para entretenerte y tener paz, o algo que te lleve a una condición de paz. Tú tienes a Cristo, el Rey de paz, en tu corazón, y esa paz siempre estará en ti. Y esa paz será para siempre, y la paz será aún en medio de las tormentas. Pues cuando nosotros cantamos esa alabanza, la cantamos bien, pero que la vivimos mal. ¿La cantamos esa paz en la tormenta? Otra que la cantamos bien, hasta lloramos, levantamos nuestras manos, adoramos a Dios y tenemos paz en medio de la tormenta. Y cuando pasamos los problemas, agárrense todos porque no hay paz para nada. Entonces, Dios quiere que eso sea una realidad de nosotros. Y dice el verso 12, espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová. O sea, Dios está diciendo, o sea, esto es ya lo último que puede suceder. Porque dos males ha hecho mi pueblo, dos males.
Qué tremendo. Un pueblo que tenía una promesa tremenda a través de Abraham, que de Abraham iba a nacer un pueblo como la arena que está a la orilla del mar y como las estrellas que están en los cielos. Un número incontable. Este pueblo, que era el pueblo que debía tener la bendición de Dios siempre fluyendo en sus vidas, Dios aquí le dice: 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí. Me dejaron a mí. A lo mejor tú te preguntas, dice: pero yo, ¿cómo he dejado a Dios? Solamente mira tu vida. Examínate hoy en este momento. ¿Qué estás haciendo para Dios? Cuando Dios te llamó, cuando Él te encontró, cuando Él te buscó y te sacó de la condición en que estabas, ¿qué hacías para Él? ¿Cuánto trabajaste? ¿Cómo le amabas? ¿Y ahora qué estás haciendo? Algunos ya se jubilaron en el Evangelio. Algunos ya están jubilados, ya trabajaron muchos. Pero aquí Dios dice: 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva. O sea, Dios, hermano, es la fuente de agua viva. Jesús dice en el libro de Juan que desde su interior, el hombre que cree en Él, de su interior, dice, correrían ríos de agua viva. O sea, cuando el hombre viene a Cristo, hermano, de su interior van a correr esos ríos de agua viva. Y Dios le dice al pueblo: ustedes me dejaron a mí, que yo soy una fuente de agua viva. Y lo segundo que hicieron, y cavaron para sí cisternas. ¿Qué es lo que es una cisterna? Es un hoyo que recoge el agua de la lluvia. O sea, en el tiempo de la lluvia eso se llena de agua y tienen para darle beber al ganado, a los animales. Dice: ustedes cavaron cisternas. La verdad, se llenó de agua cuando hubo lluvia, pero son cisternas rotas que no retienen agua. O sea, el hombre ha abandonado al Dios Todopoderoso y lo ha cambiado por lo que el mundo le ofrece. Por algo que es pasajero, por algo que no te va a durar, por algo que a lo mejor en este momento tú lo estás viendo como algo hermoso, bonito, pero ¿sabes qué? Va a llegar el momento en que vas a estar destruido y no vas a tener esperanza. ¿Por qué? Porque el enemigo viene de esa manera, te quiere dar todo, te ofrece todo y al final te destruye. Por eso que Jesús clarificó aquello que él venía, el ladrón venía solo a matar, a robar y a destruir. Y el Señor le dice aquí al pueblo, Dios le dice al pueblo a través de Jeremías: ustedes han hecho 2 males. Me dejaron a mí y me cambiaron. Yo era esa fuente de agua viva para ustedes. ¿Se acuerda cuando en el desierto, cuando el pueblo tenía sed, Moisés golpeaba la roca y salía agua? Y la Biblia dice que Jesús era la roca que seguía al pueblo. Esa roca, hermano, esa fuente de vida proveerá para ti siempre que tú tengas sed, y de tu interior van a correr esos ríos de agua viva. En el libro de Juan, en el capítulo 4, en el verso 10 dice: respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. O sea, Dios, hermano, está siempre dispuesto a darnos esa agua viva, pero solamente para aquellos que reconocen quién es Dios y que entienden que para poder recibir la bendición de Dios hay que volverse a Él. La palabra de Dios dice: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. ¿Cuántas veces, hermano, no hemos sentido que Dios está lejos de nosotros?
En los momentos difíciles, ¿cuántas veces has pensado que Dios está lejos, que no te escucha? Pero no es Dios que está lejos. Eres tú que estás lejos de Dios. Él no se aleja de ti. Jesús dijo una promesa a sus discípulos: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa promesa es para nosotros también, para usted y para mí. Él prometió estar todos los días hasta el final. Y Él no va a abandonar esa promesa. Él es fiel a su palabra. Dice: el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Significa que todo lo que está escrito se va a cumplir. Por eso es que es importante reconocer dónde estás tú. El tema era la pregunta que Dios le hace al pueblo de Israel: ¿qué maldad hallaste en mí que te alejaste? La pregunta se la hace Dios en esta noche a usted. ¿Qué maldad halló usted en Dios que se alejó? Dice: pero yo no estoy lejos. Yo estoy aquí en esta noche. Sí, si no estuviera aquí, Dios no te podría hablar. Pero Dios te trajo aquí para hablarte. Y Dios te puso también ahí en la radio para hablarte. Y te puso tal vez ahí en el internet para hablarte, para decir: ¿por qué te dejaste de mí? ¿Por qué te apartaste? ¿Qué malo hice yo contigo? ¿En qué te fallé? Porque a veces nosotros, hermanos, culpamos a Dios. Decimos: Señor, tú me fallaste. Dios nunca nos ha fallado. Él siempre nos ha amado. Su amor, hermano, es incomparable. Colóquese en pie, por favor. Incline su rostro un momento. Cierre sus ojos, vamos a orar. Yo vuelvo a hacerle esta pregunta y Dios le hace a usted esta pregunta en su corazón: ¿qué maldad hallaste en mí que te alejaste? ¿Qué es lo que yo te he hecho para que te alejes de mí? Yo di mi vida por ti. Yo me entregué del todo por ti. Tú no tenías esperanza, no había ninguna posibilidad de salvación. Pero yo te amé tanto que estuve dispuesto a dar mi vida por ti. ¿Por qué te alejaste? Yo muchas veces te he querido buscar y atraerte hacia mí nuevamente, pero no te puedo obligar, porque es tu decisión. Dios nos ha dado, hermano, ese libre albedrío de elegir. Pero sabes, a veces nosotros no sabemos usarlo. El libre albedrío lo usamos para alejarnos de Dios y lo usamos para acercarnos al mundo. Pero debería ser todo lo contrario, tener la libertad de buscar a Dios con todo nuestro corazón y rechazar lo que el mundo nos ofrece. El llamado hoy es para ti, que tú te has alejado de Dios. Yo no sé quién y cuántos son los que están alejados de Dios. No importa que tú digas: yo vengo a la iglesia, yo estoy aquí. El alejarse de Dios es dejar de hacer lo que Dios te ha encomendado. Es dejar a un lado todo lo que el Señor te entregó y no valorar aquello que Dios te ha entregado a tu vida. El decidir hacer tu voluntad y no la voluntad de Dios. El pueblo de Israel seguía estando en la tierra prometida. Seguía estando en aquella tierra donde fluye leche y miel, pero estaban lejos de Dios. Tú puedes estar hoy aquí en la iglesia, pero tu vida puede estar lejos de Dios. Si hoy entiendes que Dios te ama y que lo único que Él quiere que tú te vuelvas a Él, pero que te vuelvas con todo tu corazón. Y si tú lo entiendes y quieres hoy volverte a Dios, yo te hago un llamado: ven a este lugar. Pasa aquí con valentía, con temor a Dios, con humildad.
Y ven a decirle: Señor, yo quiero volverme a ti. Me he alejado tanto, Señor, que ya no tengo paz en mi corazón, que no está el gozo que yo tenía antes contigo. Tú me habías dado el gozo, Señor. David, en un momento, cuando pecó, cuando cayó en pecado, dice: devuélveme el gozo de mi salvación, y espíritu noble me sustente. ¿Cuántas veces estamos así, en esa condición, no teniendo el gozo de la salvación, no teniendo ese gozo que Dios nos da? Hemos perdido el gozo del Señor. El pecado nos ha robado el gozo de Dios. Pero hoy tú puedes volverte a Dios y decirle: Señor, devuélveme el gozo de mi salvación. Todavía tienes tiempo para poder volverte a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, yo en esta hora oro por tus hijos que han pasado este lugar. Tú sabes, Señor, su vida. Cuánto han caminado lejos de ti, Señor. Cuánto te han vuelto la espalda a ti, Señor, no entendiendo que tú les amas por sobre todas las cosas. Dios amado, en esta noche yo oro por ellos. Eres el único que puede provocar, Señor, que ese gozo que se ha perdido en sus corazones pueda volver a ellos. Padre, en el nombre de Jesús, reprendemos toda obra del enemigo, Señor, que ha provocado que ellos puedan escuchar al enemigo, Señor, y alejarse de ti y apartarse y caminar en pos del mundo en vez de caminar en pos de ti, Señor. En el nombre de Jesús yo te pido: levanta, restaura a tus hijos, Señor. Que ellos, al pasar a este lugar, sientan, Señor, tu perdón. Sientan, Señor, tu restauración, esa nueva fuerza que solamente tú puedes dar, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido: bendíceles. Bendíceles, Señor. Pido, Señor, que tu gloria sea manifestada en sus vidas, Señor. Que esa presencia maravillosa llene sus corazones, llene sus vidas, Señor, y provoque un gozo especial en ellos. Que ellos, Señor, puedan amarte mucho más de lo que te amaban. Que pueda crecer un amor especial en sus vidas hacia ti. Y que siempre recuerden de donde tú les sacaste. Y que siempre recuerden que tú les amas por sobre todas las cosas. Que enviaste a tu Hijo para que muriera en la cruz, para dar su vida, para rescatarles. Yo te pido, Padre eterno, bendíceles, fortaléceles, anímales, levántales, y que ellos puedan con todo su corazón volverse a ti, Señor. Y todo lo que el enemigo ha ganado terreno, en el nombre de Jesús, en sus vidas, en esta hora lo reprendemos y declaramos, Señor, en tu nombre, libertad, bendición, victoria para sus vidas. Y creemos en fe que ellos son libres para amarte y servirte, Señor. Y nada más, Señor, escucharán al enemigo, sino solo te escucharán a ti, Padre. En el nombre de Jesús yo te doy gracias. Y creo en fe, Señor, que tu bendición será en abundancia sobre sus vidas, Señor. Padre, bendice a tus hijos. Llénale de tu presencia. Bendice a tu iglesia, Señor. Fortaléceles, Señor, anímales a los que te están sirviendo, a los que están trabajando en tu obra, a los que están buscándote, a los que a pesar de las luchas están avanzando, Señor. Dale fuerza para llegar al final. Todos nosotros, Señor, vamos en esta batalla, Señor, y queremos llegar al final. Yo sé, amado Dios, que tú nos darás la fuerza. Bendice a los que están a través de la radio, Señor, que tu bendición sea sobre sus vidas. Dale fuerza, Señor, y fortaleza para que ellos puedan buscar de ti, Señor, y no se conformen con estar en sus casas, sino que entiendan que tú nos llamaste a ser soldados de un ejército, Señor, a ser obreros, Señor, en tu viña, a trabajar, Padre eterno, porque ya viene el tiempo en que tú vienes por tu iglesia. Ya no queda tiempo, Señor, y un día tendremos que dar cuenta delante de ti por lo que tú nos has dado.
En el nombre de Jesús doy gracias. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén, Señor. En Plenitud FM hemos presentado el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que la palabra haya sido de total bendición para tu vida. Para volver a escuchar estas palabras, sintonízanos todos los días a las 2, 4, 6 y 10 a.m. y en la tarde a las 3 y 6 p.m., donde transmitimos palabra de edificación, como siempre, en Plenitud.